Nueva York, 1933. El invierno no solo se siente en los huesos, se siente en el alma de la ciudad. Estamos en medio de la Gran Depresión. El aire huele a carbón quemado, a desesperación y a ese frío metálico que solo conocen quienes tienen los bolsillos vacíos. En un pequeño apartamento de la calle 72, un hombre llamado Neville se sienta frente a una ventana empañada. Es un bailarín sin trabajo, un buscador sin mapa. Mira sus manos y sabe que no hay dinero. Mira el calendario y sabe que se acerca la Navidad. Y en su pecho, un deseo que arde como un incendio: volver a Barbados, volver al sol, al olor del mar, a la familia que no ha visto en años. Pero entre ese deseo y la realidad hay un océano de imposibilidad. No hay barcos gratis, no hay milagros en la oficina de desempleo. El mundo exterior es un muro de piedra fría que le dice: no puedes. Si estás escuchando esto, es porque tú también has sentido ese muro. Has sentido que tus deseos son castillos de arena frente a la marea de una realidad que parece sólida, cruel e inamovible. Pero lo que Neville estaba a punto de descubrir es que la realidad no es un muro, es un reflejo. Y para entenderlo tuvo que encontrarse con un hombre que no caminaba sobre la tierra, sino sobre la conciencia misma. Un hombre llamado Abdullah. Abdullah no era un maestro convencional. Era un judío etíope, un gigante de intelecto y presencia que vivía en una casa donde el tiempo parecía detenerse. Neville fue a verlo con su lógica humana, con su lista de problemas, con su no tengo dinero y su el mundo está en crisis. Neville entró buscando un consejo, quizás un préstamo, quizás una oración, pero lo que recibió fue un hachazo a su percepción de la realidad. Abdullah, tengo que ir a Barbados, dijo Neville. Su voz temblaba con el peso de la carencia. Abdullah lo miró. No lo miró a los ojos, miró a través de ellos, hacia ese lugar donde el hombre es uno con la fuente. No hubo compasión humana, porque la compasión por la carencia solo valida la carencia. Abdullah simplemente dijo 6 palabras que cambiarían la historia de la metafísica moderna. Ya estás en Barbados, Neville. Imagina el silencio que siguió a esa frase. Afuera, la nieve caía sobre el pavimento de Nueva York. Los coches pitaban. La gente moría de hambre en las esquinas. Y dentro de esa habitación, un hombre le decía a otro que ya estaba a miles de kilómetros de distancia, en una isla tropical, cuando sus pies aún sentían el frío del suelo de madera de Manhattan. Neville intentó protestar. Intentó usar la razón, esa vieja enemiga de la magia. Pero Abdullah, el dinero, los barcos, mi situación... Y entonces ocurrió. Abdullah se levantó, no dijo una palabra más, caminó hacia la puerta de su estudio. Salió y cerró la puerta con un golpe seco. Un clac que resonó como una sentencia. Ese golpe en la puerta no fue un acto de rudeza, fue el acto de amor más grande que un maestro puede dar. Abdullah le estaba diciendo: no discuto con la carencia, no hablo con el hombre que cree en los límites. Si te digo que ya estás en Barbados, la discusión ha terminado. Si sigues hablando del cómo, estás negando el hecho. La mayoría de nosotros pasamos la vida intentando convencer a la realidad de que cambie. Rezamos, manipulamos, nos esforzamos, sudamos, pero la puerta de la manifestación se cierra ante el cómo. El cómo es el lenguaje de la duda. El cómo es la confesión de que no crees que ya sea tuyo. Abdullah sabía que si permitía que Neville explicara su pobreza, Neville se quedaría atrapado en ella para siempre. Neville se quedó solo en ese pasillo, mirando la madera de la puerta cerrada. En ese momento, él tenía 2 opciones: aceptar que Abdullah estaba loco y regresar a su miseria, o hacer algo que desafiara cada neurona de su cerebro. Tenía que empezar a caminar por las calles de Nueva York como si no estuviera en Nueva York. ¿Puedes sentir el peso de esa instrucción? No se trata de visualizar un rato y luego volver a quejarte. Se trata de una traición total a los sentidos físicos. Abdullah le había dicho que, para la conciencia, el espacio y el tiempo son ilusiones. Si tú asumes que estás en un lugar, tú estás en ese lugar. No vas a ir. Ya estás ahí. Esa noche Neville tuvo que tomar una decisión. Al salir del edificio de Abdullah, el viento helado le golpeó la cara. Pero él recordó la orden: ya estás en Barbados. Así que en lugar de caminar por la calle 72, sintiéndose un hombre pobre que vive en un apartamento barato, Neville cerró los ojos internos. Mientras caminaba, decidió que sus pies no estaban tocando el cemento frío de Manhattan, sino que estaban pisando las tablas de madera de las calles de Bridgetown. Decidió que el aire que respiraba no era el smog de la ciudad, sino la brisa salada del Caribe.
Cada paso era un acto de guerra contra la razón. Sus ojos veían rascacielos, pero su mente sentía palmeras. Sus oídos escuchaban sirenas, pero su alma escuchaba el romper de las olas. Neville estaba operando desde un estado diferente. Estaba practicando lo que hoy conocemos como vivir desde el final. Pero no fue fácil. La mente lógica es un perro guardián que ladra ante cualquier cambio. Durante semanas Neville caminaba en ese estado de doble nacionalidad. Un pie en la 3D, donde nada cambiaba, y el otro en la 4D, donde ya era libre. Iba a dormir en su cama en Nueva York, pero antes de cerrar los ojos, se obligaba a sentir que el clima era tropical. Sentía la humedad en su piel, sentía que su madre estaba en la habitación de al lado. No estaba intentando ir a Barbados, estaba durmiendo en Barbados, en su mente, hasta que esa imagen se volviera más real que las paredes de su habitación. Aquí es donde muchos buscadores fallan. Quieren la magia, pero no están dispuestos a abandonar la lógica. Quieren que el barco aparezca para poder creer que están en Barbados. Pero la ley funciona al revés. Tienes que estar en Barbados para que el barco tenga una razón para aparecer. El mundo es un espejo muerto. No puede moverse si tú no te mueves primero. Si te quedas esperando en el muelle de la carencia, el espejo solo te devolverá el reflejo de un hombre esperando en un muelle. Abdullah le enseñó a Neville que la persistencia no es esfuerzo físico, es lealtad a la visión invisible. Durante esos días Neville volvía a ver a Abdullah, intentando buscar una grieta en su firmeza. Pero cada vez que Neville abría la boca para decir, todavía no ha pasado nada, Abdullah se levantaba y cerraba la puerta. Se negaba a darle audiencia al hombre que dudaba. Se negaba a validar la ilusión de los sentidos. Este video no es una historia sobre un viaje a una isla. Es una historia sobre tu propio viaje. Ese deseo que tienes ahora mismo, esa salud que buscas, ese amor que anhelas, ese dinero que necesitas. Abdullah te diría lo mismo hoy, mirándote a través de esta pantalla. Ya eres esa persona. El hecho ya existe en la única realidad que importa, tu conciencia. Pero la pregunta es, ¿vas a seguir discutiendo con la puerta cerrada? ¿Vas a seguir contándole a tus amigos lo difícil que es tu situación? ¿O vas a tener el valor de caminar por tu ciudad sintiendo el olor de tu deseo cumplido? La magia no ocurre cuando las circunstancias cambian. La magia ocurre cuando tú decides que las circunstancias no tienen el poder de decirte quién eres. Neville estaba a punto de descubrir que cuando el hombre se mantiene fiel a la realidad invisible, el mundo físico no tiene más opción que arrodillarse. Pero antes de que el barco llegara, antes de que el primer boleto apareciera, Neville tuvo que enfrentarse al silencio más profundo. Tuvo que enfrentarse a la prueba del tiempo. Tuvo que aprender que el puente de incidentes se construye con la madera de la fe, no con la de la esperanza. Prepárate, porque lo que sucedió después desafía toda lógica estadística. No fue una coincidencia. Fue una reorganización total de la materia alrededor del estado de un hombre que se atrevió a dormir en una cama que sus ojos no podían ver, pero que su corazón ya no podía negar. Neville está caminando. Sus zapatos golpean el pavimento de la calle 72, pero en su mente él no está en Nueva York. Han pasado días desde que Abdullah le cerró la puerta en la cara, y el mundo físico parece haberse vuelto más ruidoso, más insistente, más cruel. ¿Alguna vez has estado ahí? Has hecho tu visualización, has sentido el deseo como cumplido, has declarado tu verdad, y al abrir los ojos tu cuenta bancaria sigue en cero. Esa persona no ha llamado, y los problemas parecen reírse en tu cara. Ese es el desierto de la manifestación, y es el lugar donde se separan los que desean de los que obtienen. Neville estaba viviendo una doble vida. En el mundo de los sentidos, era un hombre sin un centavo en una ciudad al borde del colapso. En el mundo de su imaginación, era un hombre en Barbados, rodeado de la calidez de su familia. Pero la mente lógica es persistente. Cada vez que Neville veía la nieve caer, una voz interna le susurraba: ¿a quién quieres engañar? Estás aquí, en el frío. No hay barcos, no hay dinero. Abdullah está loco y tú eres un iluso. Escucha esto con atención. La duda no es un enemigo externo. La duda es el último grito de tu antigua identidad antes de morir. Cuando empiezas a vivir desde el final, tu viejo yo entra en pánico porque sabe que sus días están contados. Neville sentía ese pánico. Fue a ver a Abdullah una vez más, buscando un poco de consuelo humano. Quería que Abdullah le dijera: tranquilo Neville, ya casi llega. Quería una señal, quería una prueba. Entró en la casa de Abdullah con el corazón en la mano. Abdullah comenzó a decir: ya es casi diciembre. Las listas de los barcos están cerradas. No hay pasajes disponibles.
He persistido, pero el mundo dice que no. Abdullah ni siquiera levantó la vista de su libro. No hubo palabras de aliento. No hubo un ten fe. Abdullah simplemente se levantó, caminó hacia la puerta y por segunda vez la cerró con un estruendo que pareció sacudir los cimientos del edificio. Pero esta vez, antes de cerrar, gritó desde el otro lado: «Estás en Barbados». Ese silencio que sigue al golpe de una puerta es el silencio que tú experimentas cuando parece que el universo no te responde. Es el silencio de la ley. La ley no discute, la ley no negocia. Si tú asumes un estado, la ley lo procesa como un hecho consumado. Abdullah estaba siendo el guardián de la conciencia de Neville. Le estaba prohibiendo volver al estado de carencia. Al cerrarle la puerta, Abdullah le estaba diciendo: si hablas de las dificultades, te sales de Barbados. Si hablas del no hay barcos, estás deshonrando a Dios dentro de ti. Neville regresó a su habitación. Esa noche el frío era más intenso. Pero algo había cambiado en él. El rechazo de Abdullah lo había empujado al límite. Ya no tenía sentido intentar hacer que algo sucediera en el mundo exterior. Comprendió que el mundo exterior está muerto. Es solo una pantalla de cine que proyecta una película que ya fue filmada en el proyector de la mente. Si no te gusta la película, no sirve de nada gritarle a la pantalla. Tienes que cambiar la cinta en el proyector. Así que Neville hizo lo único que le quedaba por hacer. Se rindió. Pero no se rindió a la pobreza. Se rindió a la visión. Se acostó en su cama y con una disciplina de acero, se negó a dormir en Nueva York. Sintió el olor de la brisa marina. Imaginó que sus mantas eran la brisa tropical. Se durmió escuchando el sonido de las palmeras que solo existían en su imaginación. Se obligó a sentir la alegría de estar en casa, no deseando estar ahí, sino estando ahí. Y entonces, ocurrió lo que Neville llamaría más tarde el puente de incidentes. El puente de incidentes es una serie de eventos que parecen naturales, casi accidentales, que se despliegan para llevarte a tu objetivo. No es magia de chistera y conejo. Es la realidad reorganizándose de la manera más lógica posible para cumplir tu orden interna. Un día, a principios de diciembre, llegó una carta desde Barbados. Era de su hermano Víctor. En la carta no había misticismo, solo hechos. Víctor decía que la familia nunca había estado junta para Navidad y que sentía un deseo repentino de que todos se reunieran. Incluía un giro postal y una instrucción: ve a la compañía de barcos Furnace Withy. He puesto un depósito para ti. Hay un pasaje esperándote. Neville sintió una descarga eléctrica. La ley funcionaba. Corrió a la compañía de barcos con el dinero de su hermano. Su corazón latía con fuerza. Ya podía ver el barco, podía sentir el metal de la borda bajo sus manos. Pero la realidad 3D tenía un último truco bajo la manga. Un último examen para ver si Neville realmente había aprendido la lección de Abdullah. Cuando llegó al mostrador, el agente lo miró con pesar. Lo siento, señor Goddard. Su hermano envió el dinero, pero solo queda espacio en tercera clase. El barco está completamente lleno. El pasaje que su hermano quería para usted en primera clase ya no existe. En ese momento el antiguo Neville habría protestado. Habría dicho: qué mala suerte, al menos iré en tercera. Pero el Neville que había sido entrenado por Abdullah, el hombre que ya se sentía en Barbados, permaneció en calma, recordó las palabras: ya estás en Barbados, y si estás en Barbados, no estás ahí por suerte, estás ahí por derecho divino. No aceptó la escasez, no se quejó, simplemente aceptó el pasaje de tercera clase, sabiendo de alguna manera profunda que la película aún no había terminado de proyectarse. Volvió con Abdullah para contarle la noticia, esperando que esta vez el maestro celebrara con él. Abdullah, tengo el pasaje. Pero hay un problema, voy en tercera clase. Abdullah lo miró con una mezcla de fuego y desprecio sagrado. ¿Quién te dijo que vas a Barbados en tercera clase?, tronó Abdullah. Tú ya estás en Barbados y fuiste allí en primera clase. Y una vez más el portazo, clac. Esa fue la última vez que Neville intentó discutir con la realidad. Comprendió que incluso cuando parece que el deseo se cumple a medias, no debes aceptar las migajas. Si has asumido el estado de grandeza, el universo no puede entregarte nada menos que grandeza. La tercera clase era una ilusión más, un eco del viejo Neville que aún creía en las limitaciones. El día de la partida llegó. Neville caminó por la pasarela del barco. El frío de Nueva York quedaba atrás. Al llegar al mostrador de embarque, el oficial miró su boleto de tercera clase, luego miró sus listas y frunció el ceño. Señor Goddard, tenemos un problema. Un pasajero de primera clase canceló a último momento. No tenemos a nadie más para ocupar esa cabina. Por favor, pase usted.
Viajará en primera clase. Neville se quedó inmóvil. El puente de incidentes se había completado. No fue un milagro caído del cielo, fue una secuencia de eventos. El deseo de un hermano, una carta, un giro postal, una cancelación de último minuto. Todo parecía normal. Pero Neville sabía la verdad. Nada de eso habría ocurrido si él no hubiera tenido el valor de caminar por la calle 72, sintiendo el sol de Barbados en su piel, cuando el mundo le decía que era un mendigo. Detente un segundo y mira tu propia vida. ¿Qué es ese pasaje de tercera clase que estás aceptando hoy? ¿Qué es esa limitación que permites que te dicte quién eres? El mundo te dirá que no hay lugar en primera fila, te dirá que no hay barcos para personas como tú, te dirá que te conformes con las sobras de la realidad. Pero la voz de Abdullah resuena a través de las décadas para decirte lo mismo que le dijo a Neville. Tú ya estás donde quieres estar. No estás intentando llegar. No estás esperando que pase. El hecho ya está consumado en la única realidad que tiene vida, tu conciencia. Si te mantienes fiel a esa visión, si te niegas a aceptar el no de los sentidos, el mundo entero tendrá que reorganizarse. Las personas tendrán deseos repentinos de ayudarte. Las cartas llegarán, los asientos se vaciarán, y tú caminarás hacia tu destino por un puente que tú mismo construiste con la sustancia de tus sueños. Neville Goddard llegó a Barbados para Navidad. Pasó meses bajo el sol, en el lujo y el amor de su familia, sin haber gastado un solo centavo de su propio bolsillo. Había descubierto la ley. Había descubierto que el hombre no es una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de las mismas. Pero esta historia no termina en una playa del Caribe. Lo que Neville aprendió en ese viaje fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque una vez que sabes cómo mover el mundo físico, surge una pregunta que te cambiará para siempre. Si puedo cambiar mi cuenta bancaria, si puedo viajar por el mundo con el poder de mi mente, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué es este poder que habita en mí y que el mundo llama imaginación? Prepárate, porque en la siguiente parte vamos a descifrar el código oculto detrás de la persistencia y cómo tú puedes aplicar el método Abdullah para que la puerta de tu realidad nunca más se cierre ante tus deseos. Vamos a entrar en la profundidad de la mente subconsciente, ese lugar donde el tiempo no existe y donde todas las versiones de ti ya son una realidad. El barco ya zarpó. ¿Estás listo para ocupar tu lugar en primera clase? Ahora que conoces la historia del barco, debes comprender la mecánica del milagro. Porque la magia no es un accidente que le ocurre a unos pocos elegidos. Es una tecnología de la conciencia que está operando en ti en este mismo instante, lo sepas o no. Abdullah no era un mago de feria, era un ingeniero de lo invisible. Y lo que le enseñó a Neville y lo que hoy te entrego a ti, es el arte de la traición sagrada. Para manifestar lo que deseas, primero debes tener el valor de traicionar a tus sentidos. Debes ser infiel a la evidencia de tus ojos. Tus ojos te dicen que estás solo, que estás enfermo o que tus deudas te persiguen. Esa es la verdad de la tercera dimensión. Pero Abdullah sabía que esa verdad es un cadáver. Es el eco de lo que pensaste ayer. Si quieres crear un mañana diferente, no puedes seguir alimentando al cadáver del presente con tu atención. Escucha esto con la profundidad de tu ser. El sentimiento es el secreto, pero no el sentimiento que imaginas. Muchos confunden sentir el deseo cumplido con una emoción pasajera, con una alegría eufórica o con un estado de excitación. Eso no es lo que hizo Neville. La emoción es como el clima, cambia cada hora. Lo que tú necesitas es un estado. Un estado no es una emoción, es una residencia. Es el lugar donde tu mente descansa habitualmente. Cuando Abdullah le dijo a Neville, ya estás en Barbados, no le estaba pidiendo que saltara de alegría. Le estaba pidiendo que adoptara la naturalidad de estar allí. Piénsalo. Cuando estás en tu casa, no caminas por los pasillos gritando, estoy en mi casa, ¡qué increíble! No, simplemente lo sabes. Es un hecho, es tranquilo, es natural. Esa naturalidad es la señal de que has encarnado el estado. Si todavía te sientes sorprendido o emocionado por la idea de tu deseo, es porque todavía te sientes separado de él. Lo ves como algo que va a pasar, no como algo que es. ¿Cómo se logra esta naturalidad cuando el mundo exterior parece un incendio? A través de la técnica que Neville perfeccionó en el silencio de su habitación en Nueva York, el sueño de la conciencia. Neville no solo pensaba en Barbados, él se acostaba, y justo en el borde del sueño, en ese estado de relajación profunda donde el cuerpo parece pesar una tonelada y la mente se vuelve plástica, él realizaba el acto creativo. Él no veía a Barbados como una imagen en una pantalla frente a él.
Él se ponía dentro de la imagen. Siente la diferencia. Si te ves a ti mismo en una pantalla obteniendo el éxito, eres un espectador. Si sientes que tus manos están tocando el contrato, que tus oídos escuchan la felicitación, que tu cuerpo siente el peso del objeto deseado, eres el operador. Neville sentía la frialdad del pomo de la puerta de la casa de su familia. Sentía la humedad del aire del Caribe. Y lo hacía hasta que ese sentimiento de estar allí era más real que el contacto de las sábanas en su cama de Nueva York. Este es el secreto de la fijación. La mente subconsciente no tiene sentido del humor y no sabe distinguir entre un hecho físico y un sentimiento intensamente imaginado. Para tu subconsciente, si lo sientes como real ahora, es real ahora, y una vez que el subconsciente acepta una impresión, el mundo físico no tiene más remedio que expresarla. Es una ley matemática. El mundo exterior es el esclavo de la impresión interna. Pero aquí aparece el gran desafío, el momento en que la mayoría de los buscadores encienden la luz y abandonan la magia, la resistencia del espejo. Cuando sales de tu meditación o te despiertas por la mañana, el mundo 3D te golpea con su realidad. El jefe que te trata mal, la cuenta que llega, el silencio de la persona que amas. En ese momento tu mente lógica grita, ¿ves? No funcionó, nada ha cambiado. Aquí es donde debes aplicar la feroz persistencia de Abdullah. Recuerda el golpe de la puerta. Cada vez que tu mente intente mostrarte pruebas de que tu deseo no está aquí, debes cerrarle la puerta en la cara. Debes decirte, no me importa lo que mis ojos digan. Yo sé dónde estoy. Yo estoy en Barbados. Yo soy el éxito. Yo soy el amor. Esto no es negación de la realidad. Es la afirmación de una realidad superior. Estás decidiendo qué versión de ti tiene más autoridad. Si le das autoridad a lo que ves, te quedas atrapado en el pasado. Si le das autoridad a lo que imaginas, te conviertes en el dueño del futuro. Neville caminaba por Nueva York con una doble nacionalidad. Físicamente estaba en la nieve, pero legalmente, mentalmente y espiritualmente, él ya era un ciudadano de Barbados. Y esa es la clave para ti. No puedes ser un turista en tu estado deseado. No puedes visitarlo 10 minutos al día y luego pasar el resto de las horas quejándote en el estado de carencia. Debes mudarte. Debes cambiar tu código postal mental. La persistencia de la que hablaba Neville no es una lucha de voluntad. No es apretar los dientes y esforzarse. Es la lealtad a la visión invisible. Es una decisión tranquila. Una vez que has impresionado al subconsciente en ese estado previo al sueño, tu único trabajo durante el día es no deshacer el trabajo. Es como sembrar una semilla. Una vez que la has plantado en la tierra de tu conciencia, no vas cada hora a escarbar para ver si ya crecieron las raíces. Si lo haces, matas la semilla. La persistencia es el acto de dejar la semilla en paz, sabiendo que ella sabe cómo brotar. ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien? Hay una señal infalible que Neville descubrió y que Abdullah exigía. El cambio en tu conversación interna. Escucha lo que te dices a ti mismo cuando nadie te oye. Si dices que eres exitoso pero en tu mente tienes diálogos imaginarios discutiendo con tus enemigos o quejándote de la falta de dinero, estás en un estado dividido. Estás intentando servir a dos señores. El método Abdullah requiere una purga total. Tus conversaciones internas deben ser el eco de tu deseo cumplido. Debes hablarte a ti mismo como lo haría la persona que ya tiene lo que tú quieres. Si ya fueras amado, ¿cómo pensarías en esa persona? Con calma, con seguridad, con ternura. Si ya fueras rico, ¿cómo mirarías los precios de la tienda? Con indiferencia, con libertad. Ese susurro constante en tu cabeza es el que escribe el guión de tu vida. La magia no ocurre en el altar de una iglesia, ocurre en el teatro privado de tu mente, segundo a segundo, pensamiento a pensamiento. Neville Goddard no llegó a Barbados por suerte. Llegó porque se negó a ser un ciudadano de la pobreza ni un segundo más. Se convirtió en un extranjero en Nueva York. Se convirtió en un hombre que no pertenecía al frío, y cuando tu vibración interna es incompatible con tu entorno externo, el entorno tiene que cambiar para ajustarse a ti. No es que el mundo te ayude, es que el mundo no tiene otra opción. Tú eres el Sol y el mundo es el planeta que gira a tu alrededor. Si el Sol cambia de posición, todo el sistema solar debe reajustarse. En la siguiente parte vamos a explorar qué sucede cuando la ley parece fallar. Vamos a hablar de la noche oscura del buscador y de cómo Neville aprendió a manejar el tiempo. Porque hay un espacio entre la siembra y la cosecha que puede volverse una tortura si no sabes cómo habitarlo. Pero por hoy tu tarea en el laboratorio de mente y magia es simple.
Esta noche, cuando te acuestes, no te duermas en tu cama actual. No te duermas siendo la persona que tiene problemas. Traiciona a tus sentidos. Siente el aire de tu propio Barbados. Siente la textura del éxito. Duérmete en la piel de tu versión más gloriosa. Y si mañana el mundo te dice que no, recuerda el sonido de la puerta de Abdullah. El mundo está muerto. Tú eres el único ser vivo, y lo que tú has decretado en el silencio, el mundo deberá gritarlo desde los tejados. Ya has cruzado el umbral. Has aprendido a traicionar a tus sentidos y a caminar por la nieve sintiendo el sol. Pero ahora llegamos al territorio más peligroso de la creación, el intervalo. Ese espacio de tiempo que transcurre entre el momento en que siembras la semilla en tu imaginación y el momento en que el primer brote rompe la tierra del mundo físico. Es aquí donde la mayoría de los hombres y mujeres pierden su reino. Es aquí donde el mago vuelve a ser un mendigo porque no sabe manejar el silencio de la realidad. Imagina a Neville de nuevo. Ha recibido la carta, tiene el pasaje, pero el barco no sale hasta dentro de unos días. El mundo exterior parece haberse detenido. La euforia de la noticia ha pasado y ahora solo queda la espera. En ese espacio la mente lógica vuelve a atacar. Es un susurro constante. ¿Y si el barco se retrasa? ¿Y si cancelan el viaje? ¿Y si todo fue una coincidencia? Este es el momento del Sabbat, el séptimo día de la creación. Pero no te equivoques, el Sabbat no es un día de la semana. Es un estado de la conciencia. Es el estado en el que dejas de trabajar porque sabes que el trabajo ya está terminado. Neville tuvo que aprender que una vez que Abdullah le cerró la puerta y él aceptó que ya estaba en Barbados, cualquier esfuerzo posterior por ayudar a la manifestación era en realidad un acto de incredulidad. Si tú estás intentando ayudar a que tu deseo se cumpla, le estás diciendo al universo que no crees que ya sea tuyo. Si estás constantemente verificando señales, buscando confirmaciones o preguntando cuándo, estás fuera del estado. El cuándo es el veneno de la magia. El tiempo, tal como lo conocemos, es una ilusión de la mente carnal para separar al hombre de su poder. En la mente de Dios, en tu conciencia pura, no hay futuro. Todo es un eterno ahora. Abdullah le enseñó a Neville que la persistencia no es una repetición ansiosa, no es visualizar 1000 veces con miedo a que se escape el resultado. La verdadera persistencia es la lealtad al hecho invisible. Es una quietud interna. Es caminar con la elegancia de quien ya ha recibido el regalo. Cuando caminas por el puente de incidentes, no corres con desesperación. Caminas con la seguridad de quien sabe que cada paso, incluso los que parecen retrocesos, te están llevando al puerto. Míralo de esta manera. Imagina que vas al cine. Has comprado tu boleto, te has sentado en la oscuridad y la película ha comenzado. Tú sabes cómo termina porque ya leíste el guión. Si en la mitad de la película el protagonista parece estar en peligro, te desesperas, gritas a la pantalla intentando salvarlo. No, te relajas y comes tus palomitas, porque sabes que el final ya está filmado. Ese es el Sabbat. Esa es la fe de la que hablaba Neville. Es la capacidad de observar el caos del mundo físico y sonreír, sabiendo que la proyección debe llegar a su final feliz porque tú ya lo decretaste en la cabina del proyector. Pero ¿qué haces cuando el tiempo parece estirarse como una tortura? ¿Qué haces cuando los días pasan y el barco no llega? Neville descubrió que el tiempo en el mundo físico es proporcional a la naturalidad de tu asunción. Si te sientes un extraño en tu nuevo estado, si sientes que ser exitoso o ser amado es algo demasiado grande para ti, el tiempo se alargará para que tú tengas espacio de acostumbrarte a esa nueva identidad. El retraso no es un castigo de Dios, es un periodo de gestación. Neville decía que cada semilla tiene su propio tiempo determinado. Un cordero tarda 5 meses en nacer, un hombre 9, un elefante 22. Tus deseos también tienen un tiempo de gestación. Tu único trabajo es no abortar el proceso con la duda. Cada vez que regresas al estado de no lo tengo, estás arrancando la semilla de la tierra. Tienes que empezar de nuevo. La maestría consiste en mantener la temperatura de la fe constante, sin permitir que el frío del mundo exterior enfríe tu horno creativo. Hay una historia que Neville contaba sobre una mujer que quería una casa. Ella caminó por la casa de sus sueños en su imaginación. Sintió las paredes, olió la cocina, pero pasaron los meses y no podía comprarla. En lugar de rendirse, ella decidió que si ya vivía allí en su mente, no tenía sentido desear la casa. Empezó a vivir con tal gratitud que la casa se volvió una realidad interna más sólida que el apartamento donde dormía. Un día, por una serie de eventos imposibles, un divorcio ajeno, una herencia inesperada y un encuentro fortuito, la casa fue suya. El tiempo no fue un obstáculo, fue el escenario donde las piezas del rompecabezas se acomodaron solas. El mundo físico es denso.
Es como el agua comparada con el vapor. El vapor, tu pensamiento se mueve rápido, pero para que se convierta en hielo tu realidad física, debe pasar por un proceso de enfriamiento y densificación. Ese proceso requiere que tú mantengas la imagen fija. Si cambias de pensamiento cada 5 minutos, el vapor nunca se condensa. Te quedas en una neblina de deseos insatisfechos. Abdullah castigaba la impaciencia de Neville con el silencio. No porque fuera cruel, sino porque sabía que las palabras no pueden convencer a un hombre que no confía en su propia divinidad. Tú, que escuchas esto, debes convertirte en tu propio Abdullah. Debes aprender a cerrarte la puerta a ti mismo cuando la duda llame. Debes aprender a decirte, cállate, ya está hecho. Esta es la verdadera dieta mental. No solo elegir pensamientos bonitos, sino mantener la integridad del estado cuando el mundo parece vacío. Neville llegó a Barbados no porque el destino lo quisiera, sino porque él se volvió inamovible. El barco era solo un accesorio. El dinero era solo un detalle. La verdadera manifestación fue el hombre en el que Neville se convirtió durante la espera, un hombre que ya no necesitaba ver para creer. ¿Estás dispuesto a soltar el reloj? ¿Estás dispuesto a dejar de mirar la semilla y empezar a disfrutar de la sombra del árbol que ya existe en tu mente? La magia de este canal, Mente y Magia, no se trata de obtener cosas, se trata de recuperar el mando sobre el tiempo y el espacio. Cuando dejas de perseguir el futuro te persigue a ti. Cuando dejas de huir del presente, el presente se transforma en el paraíso. Neville Goddard desembarcó en Barbados y el olor de las especias y el calor del sol lo recibieron como a un viejo amigo. Pero él no se sorprendió. No saltó de emoción como un niño que recibe un regalo inesperado. Él caminó por el muelle con una calma absoluta, porque en su mente él ya había caminado por ese muelle 1000 veces mientras nevaba en Nueva York. Para él el desembarco físico fue solo un trámite de la sombra. La realidad ya había ocurrido semanas atrás en el silencio de su habitación. Pero ahora, buscador, debemos dar el paso final, porque hay algo más allá de obtener pasajes en primera clase y casas con jardín. Hay un secreto que Neville solo compartió con aquellos que estaban listos para dejar de ser humanos y empezar a ser algo más. Algo que Abdullah sabía desde el principio y que tiene que ver con la verdadera identidad del que imagina. En la próxima parte, vamos a rasgar el velo por completo. Vamos a hablar de la promesa. Vamos a descubrir que tú no eres un hombre usando el poder de Dios para obtener cosas, sino que tú eres el poder mismo, jugando a ser un hombre que ha olvidado quién es. ¿Estás listo para despertar del sueño de la limitación? El puente de incidentes te ha traído hasta aquí. No es casualidad que estés escuchando estas palabras justo ahora. El tiempo de la espera ha terminado. Neville Goddard está finalmente en Barbados. El sol de diciembre, ese sol que en Nueva York era un mito lejano, ahora le quema la piel con una realidad indiscutible. Está sentado en la terraza de su familia, escuchando el choque de las olas contra los arrecifes, bebiendo el ponche que su hermano Víctor le ha preparado. Todo lo que imaginó, todo lo que sintió en aquel apartamento frío de la calle 72, está ahora frente a sus ojos físicos. El barco, la primera clase, el dinero, el viaje, todo se ha materializado con una precisión matemática. Pero en medio de ese paraíso, Neville siente algo que no esperaba. Un escalofrío que no tiene nada que ver con el clima. Es la realización de un poder aterrador. Porque si el mundo se reorganizó para traerlo a Barbados solo porque él decidió que ya estaba allí, ¿quién es el que decide? Si Abdullah tenía razón y el mundo no tiene voluntad propia, sino que solo reacciona al estado que Neville ocupa, entonces Neville ya no puede volver a ser el hombre que era antes. Ya no puede culpar a la economía, ni a la suerte ni a los obstáculos. Se ha dado cuenta de que él es el único habitante de su universo, y esa, buscador, es la verdad más pesada que un ser humano puede cargar, la soledad absoluta de la divinidad. Aquí es donde el canal Mente y Magia te lleva más allá del simple manifestar. Neville comprendió en ese viaje que la magia no es algo que tú haces, es algo que tú eres. La palabra Dios dejó de ser un concepto en un libro antiguo para convertirse en una experiencia viva en su propia conciencia. Comprendió que yo soy no es una frase, es la definición de la realidad única. Todo lo que sigue al yo soy es lo que tú proyectas en la pantalla del espacio. Si dices yo soy pobre, el universo, como un sirviente fiel, construye una infraestructura de escasez a tu alrededor. Si dices yo estoy en Barbados, el universo mueve barcos, personas y dinero para que tus pies toquen la arena. No hay juicio, no hay castigo, solo hay una respuesta automática a la orden del rey. Y el rey eres tú, aunque estés sentado en un trono de harapos y no lo sepas. Pero Neville fue más allá. Miró a su familia,
Miró a los extraños en la calle y recordó a Abdullah cerrando la puerta. Y entonces lo entendió. Todos son tú mismo expulsado. Esta es la parte del guión que la mayoría de las mentes lógicas rechazan, porque es el fin del ego. Neville comprendió que las personas que encontró en su puente de incidentes, el hermano que mandó el dinero, el agente de viajes que le dio la primera clase, el pasajero que canceló su reserva, no eran seres independientes con libre albedrío actuando por su cuenta. Eran versiones de su propia conciencia interpretando el papel que él les había asignado con su asunción. Imagina que tu vida es una obra de teatro. Tú eres el guionista, el director y el actor principal, pero también eres el encargado de vestuario. Y lo más importante, eres quien contrata a los otros actores. Los otros en tu vida no tienen el poder de decir no a tu guión. Si tú ocupas el estado de ser despreciado, ellos deben actuar con desprecio. Si tú ocupas el estado de ser amado, ellos deben actuar con devoción. No pueden evitarlo. Son sombras que proyectas desde tu luz interna. Neville se dio cuenta de que Abdullah no estaba siendo grosero cuando le cerraba la puerta. Abdullah estaba actuando como el espejo perfecto de la fe de Neville. Cuando Neville dudaba, Abdullah le mostraba la firmeza que Neville necesitaba encontrar en sí mismo. Abdullah era Neville, enseñándose a Neville cómo ser Dios. ¿Puedes sentir la magnitud de lo que esto significa para tu vida hoy? Esa persona que te ignora, ese jefe que no te valora, ese enemigo que te acecha, no son tus enemigos, son tus mensajeros. Vienen a decirte en qué estado te has quedado dormido. Vienen a mostrarte lo que te estás diciendo a ti mismo en el silencio de tu mente. No intentes cambiarlos a ellos. No discutas con la sombra. Cambia tu luz interna y la sombra tendrá que cambiar de forma. Es una ley óptica. Es una ley espiritual. Es la única ley que existe. Neville llamó a esto la promesa. Mientras que la ley se trata de conseguir cosas en el mundo, viajes, casas, dinero, la promesa se trata del despertar del ser divino dentro del hombre. En Barbados, bajo el sol del Caribe, Neville empezó a morir como hombre para nacer como espíritu. Comprendió que el mundo físico es un sueño denso, un teatro de espejos donde Dios se esconde de sí mismo usando tu nombre y tu rostro. El viaje a Barbados fue el examen de graduación de Neville en el uso de la ley, pero también fue su iniciación en el misterio de la existencia. Aprendió que la imaginación humana es el Dios del que hablan las Escrituras, que cuando la Biblia dice hágase la luz, se refiere al momento en que tú decides ver una realidad diferente a pesar de lo que digan tus ojos. La luz no viene de una bombilla ni del sol, viene de la claridad de tu asunción. Muchos de ustedes están buscando la llave para abrir la puerta de sus deseos. Pero la verdad que Neville descubrió es que no hay puerta. Tú eres la puerta, tú eres el camino, y tú eres el destino. Cuando dejas de buscar y empiezas a ser, el mundo de las cosas deja de ser una lucha para convertirse en un juego de máscaras. Neville regresó de Barbados meses después, pero ya no era el bailarín que se fue. Era un hombre que caminaba con la autoridad de quien sabe que el mundo entero es su propio cuerpo extendido. Ya no necesitaba que Abdullah le cerrara la puerta, porque él mismo se había convertido en el portero de su conciencia. Sabía que cada pensamiento era una orden, que cada sentimiento era una profecía, y que cada conversación interna era el plano arquitectónico de su futuro. Esta es la revelación que te ofrezco en esta quinta parte. Deja de usar la ley para arreglar tu vida. Tu vida no está rota, solo está reflejando fielmente el estado que habitas. Empieza a usar la ley para recordar quién eres. No eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual. Eres el espíritu mismo soñando que es un ser humano con problemas. Y en el momento en que te das cuenta de que es un sueño, el sueño pierde su poder sobre ti. Neville Goddard dedicó el resto de su vida a contar esta historia. A decirle a la gente que no necesitan intermediarios, ni rituales, ni sacrificios. Solo necesitan el valor de asumir la grandeza. El valor de decir yo soy, y llenarlo con la gloria, la salud y la abundancia que les corresponde por derecho de nacimiento. Pero aún nos queda un paso más. Porque hay una técnica final, un secreto que Neville guardó para el final de sus días, sobre cómo mantener este estado de vigilia perpetua. Cómo no volver a caer en el sueño de la limitación. Cómo vivir en el mundo pero no ser del mundo. Neville regresó a Nueva York, pero Nueva York ya no podía afectarlo. El frío ya no era frío, era solo una sensación. La pobreza ya no era una amenaza, era solo un estado que ya no le pertenecía. Se había vuelto invulnerable. Y tú también puedes serlo. Prepárate para la última parte de este viaje. Vamos a hablar del regreso del héroe. Vamos a hablar de cómo cerrar el círculo de la manifestación y convertirte en un maestro de la realidad. El secreto final de Abdullah y Neville
No tiene que ver con barcos ni pasajes de primera clase. Tiene que ver con lo que sucede cuando el espejo se rompe y solo quedas tú. ¿Estás listo para ver tu verdadero rostro detrás de la máscara? El final de esta historia no es el final de un video, es el comienzo de tu verdadera vida. Neville Goddard regresó a Nueva York a principios de 1934. El barco atracó en el mismo muelle gris y frío de donde había partido semanas atrás, pero el hombre que descendió por la pasarela era un extraño para la ciudad. Físicamente, era el mismo Neville, con su acento elegante y sus modales de bailarín, pero por dentro la arquitectura de su alma había sido reconstruida. Ya no caminaba por Manhattan buscando una oportunidad. Caminaba por Manhattan sabiendo que él era la oportunidad. Había aprendido el secreto final que Abdullah le susurró en el silencio de sus portazos. El mundo no es algo que sucede fuera de ti, es algo que emana de ti. Si has llegado hasta aquí en este viaje, estás listo para la verdad que separa a los aficionados de los maestros. La mayoría de las personas usan la ley de Asunción, como quien usa una lámpara de Aladino, frotándola solo cuando tienen una necesidad urgente, esperando que un genio externo les conceda un deseo. Pero Neville regresó de Barbados sabiendo que no hay lámpara, no hay genio y no hay deseos externos. Solo existe el poder operante, y ese poder no tiene vacaciones, no tiene días libres y no deja de crear ni un solo segundo. Vivir en la cuarta dimensión no significa levitar o ver visiones místicas. Significa vivir con la convicción de que lo que imaginas es más real que lo que tocas. Neville comprendió que el verdadero pecado, el único pecado, es la amnesia espiritual. Es el acto de mirar tus problemas y olvidar quién eres. Es el acto de ver la nieve de Nueva York y olvidar que en tu conciencia ya estás bajo el sol de Barbados. El maestro no es el que no tiene problemas. El maestro es el que sabe que el problema es solo una sombra proyectada por un estado antiguo que ya ha decidido abandonar. Escucha bien, porque este es el pilar de tu nueva vida. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Neville dejó de querer dinero o éxito. Empezó a ser la encarnación de la abundancia. Comprendió que si intentas manifestar desde la necesidad, solo estás gritándole al universo que no lo tienes. Y el universo, en su obediencia perfecta, te dará más no tener. Abdullah le enseñó esto de la manera más dura. No le permitió a Neville ni un segundo de autocompasión. Le cerró la puerta porque la compasión por la debilidad es veneno para el Dios que habita en ti. A partir de ese viaje, Neville comenzó a vivir desde lo que él llamó el trono del yo soy. Este no es un lugar de arrogancia humana, es un lugar de responsabilidad divina. Significa que cuando alguien entra en tu vida y te trata con frialdad, ya no reaccionas. Te detienes, vas al silencio de tu corazón y te preguntas, ¿qué versión de mí mismo estoy proyectando para que esta persona actúe así? Y en lugar de intentar cambiar a la otra persona, cambias tu concepto de ti mismo. Asumes que eres valorado, asumes que eres amado, asumes que eres visto. Y entonces, como si siguieran un guión invisible, ellos cambian, no porque tengan que hacerlo, sino porque no pueden evitarlo. Tú has cambiado la cinta del proyector. Este es el secreto de la libertad total. Ya no eres una víctima del clima, de la economía, de los políticos o del pasado. Eres el guionista supremo. Pero este poder requiere una disciplina que pocos están dispuestos a pagar, la disciplina de la atención. Abdullah le enseñó a Neville que tu atención es la moneda del cielo. Donde pones tu atención, pones tu vida. Si pones tu atención en las noticias, en los chismes, en el miedo o en la carencia, estás desperdiciando tu divinidad para crear más infierno. Vivir en el eterno ahora significa que dejas de esperar a que el futuro te salve. Dejas de decir seré feliz cuando el maestro dice soy feliz ahora, porque en mi imaginación ya poseo todo lo que el mundo físico aún está procesando. Neville caminaba por las calles de Nueva York sintiendo la gratitud de quien ya lo ha visto todo, ya lo ha hecho todo y ya lo es todo. Esa gratitud es el sello final. No es una gratitud por lo que vendrá, es una gratitud porque ya es un hecho en la cuarta dimensión. ¿Qué pasó con Abdullah? Neville cuenta que un día fue a buscarlo y el gigante etíope simplemente se había ido. Ya no estaba en su casa de la calle 72. Había cumplido su misión. Había despertado al león en Neville y luego se había desvanecido en el aire, como suelen hacer los grandes maestros cuando el discípulo se convierte en el maestro. Abdullah no era un hombre separado de Neville, era la voz de la conciencia de Neville llamándolo a despertar. Y cuando Neville despertó, Abdullah ya no era necesario. Tú que estás viendo este video, tal vez sientas que Abdullah te ha estado hablando a través de estas palabras. Tal vez sientas que este video no es una casualidad, sino el clac de la puerta cerrándose sobre tus viejas excusas. Estás aquí porque estás listo para dejar de mendigarle al destino y empezar a ordenarle a la realidad.
La historia de Neville en Barbados es tu historia. El frío de Nueva York es tu situación actual. El deseo de viajar es tu meta imposible. Y Abdullah es la voz dentro de ti que te dice justo ahora, deja de buscar, ya estás ahí. No busques señales. Las señales no preceden, ellas siguen. No esperes a que el barco aparezca para creer en Barbados. Camina por tu casa hoy, toca las paredes de tu realidad actual, pero siente el clima de tu deseo cumplido. Si puedes mantener esa fidelidad, si puedes ser un traidor sagrado a tus sentidos físicos, verás cómo el mundo se reorganiza de formas que tu mente lógica nunca podría imaginar. El puente de incidentes se construirá bajo tus pies mientras caminas. Las personas adecuadas llamarán, las puertas cerradas se abrirán, y lo que antes era un sueño imposible se convertirá en el suelo que pisas. Neville Goddard dedicó décadas a enseñar esto, no como una religión, sino como una ciencia. Murió sabiendo que había entregado al hombre la llave de su propia prisión. Pero la llave solo funciona si te atreves a girarla. Solo funciona si dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro, hacia ese vasto mundo de la imaginación donde todo lo que ha sido, es y será, ya existe en un estado de perfección. Este es el final de nuestro relato, pero es el comienzo de tu reinado. Ya no eres un buscador, ahora eres un operante. La magia no es algo que se encuentra, es algo que se recuerda. Y tú acabas de recordar que eres el único Dios de tu universo. No hay nadie más, nunca hubo nadie más, solo estás tú, proyectando un mundo de infinitas posibilidades y eligiendo, en cada segundo, cuál de ellas vas a llamar realidad. Cierra los ojos por un momento, siente el peso de tu cuerpo, pero siente también la libertad de tu espíritu. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quién quieres ser? No pidas permiso, no busques aprobación, simplemente asume el estado. Siéntelo hasta que sea natural. Siéntelo hasta que Nueva York se desvanezca y Barbados sea lo único que queda. Si estas palabras han encendido una chispa en tu alma, es porque el fuego ya estaba ahí. Suscríbete, comparte este conocimiento con aquellos que tengan ojos para ver, y quédate con nosotros, porque el despertar apenas comienza. Recuerda siempre las últimas palabras de Neville en sus conferencias. Ustedes son el poder operante. No lo olviden. Vayan al silencio y reclamen su herencia. El barco está en el puerto, el pasaje de primera clase tiene tu nombre, y la puerta de la vieja realidad se ha cerrado para siempre. Bienvenido a casa, maestro. Nos vemos en la próxima Asunción.